5, 6, 7 y... Bienvenidos a Despegar, yo soy Dair, bailarín, acróbata y ahora creador de contenido. Quiero agradecer a todos porque ya casi somos 100 suscriptores, aunque suene que es poquito, para mí esto es mucho porque poco a poco vamos a ir creciendo y pasos lentos pero seguros. Ahora sí, a lo que vinimos. Hay algo que mucha gente no entiende del mundo artístico y es que lo que vemos en el escenario es solo el resultado final de años de disciplina, sacrificios y decisiones difíciles. Hoy estamos con alguien que ha vivido todo eso en carne propia, desde sus inicios en Venezuela hasta construir su camino aquí en República Dominicana. Bailarín, coreógrafo, productor, pero más allá de los títulos es alguien que conoce lo que realmente cuesta mantenerse en este mundo. Sí, Ahora sí, con ustedes, Manuel Martínez. Gracias, amigo, por estar aquí, por tu tiempo y de verdad por aceptar esta invitación. No, amigo, más bien, gracias a ti por invitarme. Yo me siento feliz, me siento honrado de estar de verdad contigo, porque más allá de que hagamos un podcast o que estemos hablando, me encanta hablar contigo, porque siempre que estoy contigo siento que me transmites como esa paz y esa tranquilidad que el ajetreo del día a día aquí de Punta Cana no nos permite. Sí, yo emocionado, como te dije, crear este tipo de espacio o de trabajo queda como que para siempre. O sea, esto es un recuerdo que siempre va a quedar y yo siento que cuando dentro de 50 años, 30 años, cuando lo vuelva a ver, o sea, va a ser un bonito recuerdo para mí siempre. O sea, yo amo esto, amo documentar. Claro, además que es como parte de tu registro para que entonces tú también, así como acabas de empezar el programa, el podcast, diciendo como que gracias a los seguidores que están ahorita, que para lo mejor a muchas personas serán pocos, para otros somos muchos. Entonces, cuando tú dentro de unos años veas atrás este proceso, cómo inicié aquí haciendo esto, con amigos, con conocidos, esto, y ya después veas que a lo mejor tengas una comunidad enorme y que hagas otro tipo de contenido y que obviamente tengas otro tipo de producción, esto va a ser como que tú dices, lo logré, esto fue mío desde el inicio. Realmente yo siento que ya ahorita lo estoy logrando porque es algo que a mí al principio me daba mucho miedo, me daba mucha pena, pero realmente con yo recibir un comentario en cualquier red social que me digan gracias por esto, no sabía esto, me motivaste a hacer esto, o mensajes en privado, cómo puedo trabajar, o sea, como que dame más tips, más cosas, claro. Eso para mí me llena demasiado, o sea, digo como que le está llegando a alguien, aunque sea una sola persona, para mí ya obtuve el resultado que quería. Tu cometido. Totalmente. Acabas de decir algo que es espectacular, o sea, ya tú lo lograste. Con llegarle a una persona, ya lo lograste también. Así que... Bueno, vamos a hacerte la primera pregunta. Si tu vida fuera una coreografía, ¿qué estilo sería y por qué? Dios mío. Creo que antes de responderte eso, primero debo aclarar que mi vida y mi proceso y mi Manuel actual todavía está en exploración. Okay. O sea, no siento que soy cambiante, como que cada vez voy creando cosas, evolucionando en cosas y cada vez yo mismo me siento distinto. Entonces como que si tuviera que mezclar todas esas cosas que están sucediendo en mi vida, como en un estilo de baile, yo creo que te diría que sería como un popurrí, un mix en una competencia de esas en las que tú le puedes meter un poquito de jazz con street jazz y con funk y con hip hop y con lírico y no sé, a lo Rosalía que innovó con su ópera. Total. O sea, eso es para mí, yo no soy fan de Rosalía, pero me está gustando su último trabajo. Su exploración. Total. Sí, por supuesto. O sea, que yo soy partidario de eso, de salir de la zona de confort, respetando las cosas, claro que sí, la base, pero haciéndolo de uno mismo. Sí, de verdad que sí. Aplausos para ella. Exacto. ¿Cómo comenzó todo esto de ser artista, ser bailarín en Venezuela? Amigo, cuentos largos, para hacerlo corto. Ajá. Realmente yo siempre fui una persona que tenía tendencia, pero mejor dicho, a engordar. Okay. Entonces, por decisión del doctor, siempre me recomendaba hacer alguna actividad física. Como ya saben, no soy bueno en los deportes. Entonces siempre estuve como en esa búsqueda de explorar qué me motivaba como a drenar, a soltar, a sudar, a hacer alguna actividad física que me gustara más de un mes, porque no duraba más de un mes en nada. Okay. En esas cosas llego a la que después resultó ser mi casa, mi escuela de formación. Llego porque empecé a hacer como un tallercito al inicio que era de clases de salsa. Okay.
Y ahí no sé qué sucedió, como que literal fue así como que, ¡buf! Amor a primera vista. Amor a primera vista. Fue como que el entrar al salón de clase, ver la disciplina, porque empecé a hacer como que un taller y ahí era multinivel, entonces era como con personas que ya eran de la escuela y ver esa disciplina con la que entraban al salón de clase, la pasión con la que lo hacían, los espejos, la música, empezar a sentir como que todo lo que el instructor nos estaba dando en ese momento fue como que, ¿dónde estuvo esto todo este tiempo? Sentiste que eras parte de ese espacio. Sí, amigo. Entonces, de paso, era como que, fino, en mi casa, en esa época, estaba también muy pequeño. Entonces, era como que ese típico tabú y esa pequeña homofobia camuflajeada que existía en esas épocas de que Claro. los varones no pueden bailar, los varones eso no es de niño, eso no sé qué. Entonces, era como que ya fue un proceso el hecho de que voy a hacer estas clases de salsa, ¿no? Ok. Entonces, por ahí fue el permiso. Posterior a eso, gracias a mi maestro también, a Alberto Blandín, Ok. que en paz descanse, como que él también vio algo. Como que él también vio algo en mí. Entonces fue como que esa invitación a la escuela. En esa escuela los varones teníamos una especie de beca. Ok. Entonces fue como empezar a hacer clases de verdad. Ahora sí, clases de verdad en una escuela de formación que ya no eran las clases de salsa. Ya Ya. eran más días a la semana. Y te paseabas por todas otras disciplinas. Sí, correcto, porque yo vengo de proyección folclórica danza, que Ok. se llama Profodanza, y esa es una escuela de formación nacionalista y tradicional. Esa es su base. Pero la escuela trata, y todavía lo hace de esa manera, que ellos intentan crear bailarines integrales. Ok. Siempre voy a decir integrales entre comillas porque es un tema de debate. Sí, es fuerte. Es fuerte. Sí, pero ellos intentan por lo menos brindarte el conocimiento de una manera integral y nos daban clases de todos los tipos de lo que se manejaba en ese momento. Claro. En ese momento se trabajaba era el jazz como técnica, pero también hacía muchas lírico, contemporáneo, Claro. ballet, salsa, que en ese momento ya no era la de taller, sino ya era una salsa acrobática. Ok. Y bueno, nuestros géneros de danza nacionalista y algunas clases, algunas, como de géneros un poco más urbanos. Ok. Pero no era su cátedra, no estaba allí No incluida. estás enfocado tanto a eso. Entonces, claro, ya después empiezo como a hacer ese tipo de clases y era como que ahora, como yo digo en mi casa, que yo estoy haciendo, por ejemplo, una clase de ballet. Total. ¿Sabes? Era como, estamos hablando, no sé, de 2004, creo. O sea, has sido el primero en tu familia en ser artista, Sí, como tal. sí, totalmente. El menor de 5 hermanos y siempre el más rebelde. Ah, bueno, siempre pasa eso, como que ya los últimos hermanos siempre van a explorar cosas diferentes, cosas nuevas. Entonces, tus inicios fue en esta academia Ujú. y esta academia fue la que te dio las oportunidades para entrar en competencias, pisar grandes escenarios, o cómo llegaste cómo fue esa evolución tuya como bailarín. Mira. Cuando ya tus padres, digamos que lo aceptaban o ya tu Claro, familia claro, lo- claro. Cuando lo vio ya que se era algo- normalizó. Ajá, Ujú. exacto. Esa Cuando es la ya se pregunta. normalizó, bueno, cabe acotar que se normalizó en el momento en que pudieron ir a la primera función. Función. O sea, Ah. la primera vez que bailé en público no fue nadie de mi familia. Entonces, fue así como que, bueno, ok, no pasa nada. Pero ya después, ya cuando fueron a verlo y se vio en el escenario lo que se El hacía, trabajo. que es un trabajo bien, que se Exacto, respetaba. algo serio. Algo exacto. Y que ya se notaba la disciplina, porque incluso me ayudó mucho hasta dentro de mi proceso escolar también. Me volví como más ordenado, más Ok. juicioso, más muchas cosas, porque la disciplina de la danza, en serio, que yo la Ayuda recomiendo demasiado. a todo el Total, mundo. Total. Ya ahí cambió el switch. No sé qué pasa. Obviamente yo estuve con mi escuela por muchos años de formación y por medio de la escuela siempre también hacíamos ese tipo de presentaciones y a lo mejor algunas competencias locales. Ok. Pero despertó algo en mí, una época, recuerdo, por una amiga, precisamente bailarina también, despertó algo en mí como que quería buscar más, porque ella ya sí bailaba con otras agrupaciones. En otros lados. Y entonces yo sí la veía que ella tenía ese movimiento de aquí para allá, de aquí Claro, para allá, de moverse muchas por cosas. todas Entonces, partes, estar en todo el medio. moverse en correcto, el quería medio. como empezar a experimentar eso. Y sin dejar mi formación en la escuela, porque todo fue muy al paralelo, empecé a hacer clases en lo que es la Gustavo Franklin, que es la escuela de ballet clásico que queda en Parque Central. Ok. Yo ahí comencé a hacer ballet, siempre lo tuve claro que el ballet nunca lo fue para yo formarme como balletista. Sino para tener las herramientas y la técnica. Sí. O sea, tener ese conocimiento que es importante. Sí, además que también te digo, vuelvo y te repito, siempre fui como una persona con esa tendencia a engordar. Ok. Y el ballet clásico
en esa época, si aún es fuerte, en esa época era mucho más. Fuerte. Y entonces siempre teníamos ese tema del peso, de cuidarte aquí, de cuidarte allá. Entonces sí era como un poco frustrante y gracias a Dios yo se me fui muy fuerte de mente. Ok. Porque tuve muchos compañeros que llegaron a entrar en depresión, compañeras que dejaron de bailar por este tipo de críticas, por tener un cuerpo latino, definitivamente. Bueno, yo otra Total, respuesta. sí. Sí, fíjate que ¿cómo lidiabas tú con eso? O sea, sí, eres de mente fuerte, pero me imagino que hay días donde, por ejemplo, en mi caso, cuando a mí no me ponían adelante, o cuando a mí yo no quedaba en el casting, o cuando no me salía el paso como era y me frustraba, literal, ese día yo me iba de la academia y decía, ya no quiero seguir bailando. Ah, sí, Al claro, día te entiendo. siguiente yo me levantaba con todas las ganas como que, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer mejor. Y no sé, escuchaba la música y ya me transformaba, como que me motivaba. ¿Cómo lo manejabas tú? Mira, yo creo que dentro de mi inmadurez lo asumí como que muy maduro. Okay. Nosotros, yo venía en una burbuja, te lo voy a resumir así. La escuela de mi formación era una burbuja porque ese tipo de exclusiones Ajá, no se vivían. Nosotros allí bailábamos, todos. claro. E incluso mis maestras o parte de mis docentes que fueron formados por este maestro Alberto Blandín, también eran personas que estaban a lo mejor no gordas, pero como que un poquito subidas de peso. Y Claro. para nosotros era algo súper normal. ¿Por qué? Porque era una monstrua bailando, porque eran increíbles, porque, o sea, las admiraba demasiado. Claro. Siempre lo voy a hablar y sí, espero que le voy a enviar cuando salga se lo voy a enviar a Mauri y a Celiana, que son mis profesoras bellas y hermosas que las amo. Claro. Y son unas muestras, o sea, impresionantes. Eso era normal. Al salir de mi burbuja, que me encuentro con esta realidad, Claro. es que me empezó a afectar. Pero no sé, cuando me afectaba por un lado, yo volví y me refugiaba en mi burbujita con mis Ok. compañeros y eso nos animábamos unos al otro. Sí, Claro. era un proceso que nos llegó a pasar mucho. Voy a un casting y no quedo porque soy pequeño, porque será otra medalla, la Claro. estatura, o de repente, mira, me encanta tu técnica, eres muy bueno, todo, pero estamos buscando a alguien un poco más alto, o estamos buscando a alguien más delgado, o estamos... Wow. Ese tipo de cosas, Claro. quieras o no, amigo, por mucho que Afectan, uno diga sí. que no, sí te afectan. O sea, a lo Afectan mejor tú mucho. te muestras al público fuerte, te muestras a las demás personas como que, ah, no, sí, está bien, yo entiendo, ay, gracias, sí. Sí. Pero Fíjate- internamente duele, Total, y lo peor es cuando tú vas con amigos a hacer casting y ellos quedan y tú. por supuesto. O sea, eso es lo peor porque Y tus ojo, no es amigos se envidia. sienten así. Exacto, no es eso, Ajá. sino que llega un punto donde yo he estado de los dos lados, Ujú. ¿sabes? He estado donde yo quedo y mis amigos no, o ellos quedan y yo no. Entonces es como celebramos, o sea, una parte de mí está rota, pero Sí. está alegre por ti porque lo estás logrando. Pero es eso, y lo comenté en el podcast anterior, que uno no sabe qué es lo que está buscando la persona en realidad y no tiene nada que ver con tu talento, sino es lo que ellos están buscando y siempre uno tiene que intentarlo. Correcto, correcto. Ya después llegaremos a ese punto, ya después del lado como de producción, Claro. puedes entender mucho tipo Lo ves estas diferente, situaciones. Claro. Pero en esos momentos, cuando tú estás solamente que eres artista, en ese momento no lo entiendes, y menos en algunas edades que eres muy vulnerable. Total, cuando estás comenzando y estás todo ilusionado y no sabes Correcto. cómo es realmente este medio que es un poco cruel. Entonces, nada, sigo en mi escuela de formación de ballet. Amaba bailar, amaba todo, pero sí siento que el ballet, más allá de que me brindó la experiencia, las habilidades, la técnica, el ballet ya estaba logrando sacarme de esa zona de seguridad que me sentía y me estaba empezando a sentir inseguro. Wow. Entonces, claro, porque era un tema de que los profesores siempre eran en las clases como que, cuidado aquí, aprieta el abdomen, Sí. sube esto, pésate. Yo recuerdo que todos los lunes llegábamos a clase a pesarnos. O sea, estamos hablando de que somos niños de 16 años, 17, Bueno, 15. yo no llegué a ese punto de pesarnos. Entonces, sí es fuerte tú crecer con eso. Entonces, sí llegó el punto en que yo pensé en pararlo, en parar a dejar de bailar. Creo que la misma vida y el destino como que me dijo, no es por aquí, es por allá. Entonces comencé a hacer unas clases de danza contemporánea con el taller de danza Caracas, también en Parque Central. Entonces esas clases eran en las mañanas. Me coincidió justo con que salgo del liceo. Yo decido como que agarrarme un tiempito antes de comenzar las clases. Ok. Y ese fue como que me sumergí en danza. O sea, solo lo único que hacía era danza, vivía danza, respiraba danza, todo. Ahí. Qué rico. Entonces, ya ahí volví como a empezar a recuperar un poquito esa confianza en mí, porque ya veníamos con una estructura de danza contemporánea menos forzada, menos Exacto. rígida, un poco más flexible en muchas cosas también.
Y todo esto sin dejar a un lado mi formación en la escuela, porque esas eran las tardes normal y yo siempre estuve con Profodanza. Profodanza ya me empieza a brindar la oportunidad de dando clases Ok, sí. con los grupos infantiles, entonces empecé a vivir otra experiencia que me motivó, entonces yo dije, Claro. bueno, ya estamos todo bien, Claro. seguimos aquí. Hasta que nada, por mismas cosas de la vida, por audiciones, por casting, por clases, que voy a hacer clase aquí, clase allá, llego a lo que yo llamo mi segunda casa. Definitivamente, ¿Cuál? que fue Pentagrama, Pentagrama. dirigido Ok. por Alfredo Pereira. Ok. Llego a Pentagrama y fue como un sueño hecho realidad, porque al llegar me recibieron súper cool, súper bien, se sentía como ese mismo ambiente de esa burbuja especial y Sí. bonita que vivía en mi escuela. Ok. Se vivía allí en ese momento. Entonces, claro, empiezo a hacer clases, ahí empecé a hacer clases al principio, que eran unas clases que no eran directamente de la escuela, sino que era como que las clases que el maestro le daba a sus propios instructores. Ok. Entonces comienzo a hacer unas clases con bailarines que admiraba. O sea, recuerdo que en esas clases estaba Jocelyn Salomón, estaba Joaldri Espinosa, estaba un amigo también conocido que ahora está en Santo Domingo, que se llama José Manuel Cheche. Cheche. Ok. Este, Que Nazaret, espero tenerlo en algún momento en este podcast. Cheche. En algún momento. Cuando estemos un poquito más grandes. No, amigo. Claro, ya esto ya es grande. Entonces, nada, comienzo con Alfredo y él me recibió también con ese mismo cariño, ese mismo amor. Y entonces yo me sentía feliz porque estaba haciendo clases Claro. con grandes en ese Mm. momento. Bueno, y siguen siendo grandes de la danza. Exacto. Y Alfredo también hizo lo mismo, como que me adoptó. Entonces ya comienzo también a dar clases en la escuela, empiezo a hacer ya clases regulares de la escuela. Y mi proceso laboral comenzó con ellos. Es que yo siento que a lo mejor él vio lo preparado que estabas y estabas al mismo nivel que ellos y por eso te Sí, acogió y te da esa broma. Y a lo mejor ese tipo de cosas uno no lo ve. no, lo notas años, a los años. Después, Sí. que cómo Y estás que también le preparado. agradezco eso que no sé que haya visto él en mí, pero también le agradezco eso que él vio en mí, porque también así Empezó como a yo, pulirte. sí, porque también como yo, por ahí llegaron muchas personas también con mucho conocimiento, pero también fueron como muy de paso. O sea, fueron personas que sí estuvieron, se comprometieron en el tiempo que estuvieron, pero pasó y ya después no estaban y ese tipo de cosas. Sí, y qué bonito esto, como tú reconoces esa parte, digamos que de sentirse bien en los lugares. Eso es tan importante. Hay Importantísimo. muchas veces donde la intuición es importante de saber que estás en un lugar adecuado, porque muchas veces estamos en un lugar que puede ser muy bueno, pero el trato Ujú. no va a sacar lo mejor de ti. Incluso puede sacar o puede ponerte en situaciones que no debería, a nivel emocional, a Correcto. nivel mental. Entonces, eso es importante darse cuenta y escuchar la intuición, escuchar cómo te sientes, si tú te motivas en ir para allá, si realmente están sacando lo mejor de ti y no es que te están frustrando, a lo mejor sí te van a sacar como bailarín, puede que te hagan... La danza. Exacto, pero tú por dentro puedes estar destrozado y entonces hay que poner en una balanza cuál es el precio que hay que pagar por eso. Importante eso que acabas de decir, porque sí es fundamental estar en un lugar donde te sientas cómodo. Y no solo cómodo en disposición de hacer las cosas, sino cómodo mentalmente. Total, eso es lo Porque, principal. amigo, o sea, yo siento que prácticamente nosotros vivíamos en nuestras escuelas de formación. Yo llegaba temprano a lo que eran los ensayos, los repertorios de las cosas en las que trabajábamos como bailarín. Sí, es que se volvía como un refugio. Bueno, para mí Sí, fue un escape, luego se volvió un refugio y hoy en día es mi vida. sí, yo decía que Vendagrama era mi casa y después iba al hotel a dormir. El hotel era mi casa. Literal. Porque claro, amigo, nosotros llegábamos en la mañana porque vuelvo y te digo, Pentagrama también nos brindó a nosotros esa oportunidad de que como ellos también tenían una empresa de eventos muy grande en Ok, Caracas que se llama Radical Arte, ya. entonces nosotros éramos como que su staff también de bailarines. Pentagrama fue quien me brindó la oportunidad de poder trabajar con artistas, de Ok. poder bailar con cantantes. Entonces, ese tipo de trabajo tenía que ser completamente aislado de lo que era la escuela y la parte de la Claro, formación. los horarios, las Entonces, cosas. claro, llegábamos en la mañana a ensayar las coreografías de los trabajos. Luego llega pues, mediodía a almorzar, porque ya a la una llegaban A las las niñas clases. chiquitas que empezamos a dar clases, pero nosotros teníamos que entrenar, porque el bailarín siempre tiene que entrenar. Entonces nosotros teníamos que entrenar y nuestras clases ya eran en las noches. Yo salía a veces a las 10:30 de la noche de esa escuela. De Wow, San Luis, bueno, no sé, los que no conocen, yo podía durar por lo menos 3 horas en llegar desde Pentagrama a mi casa. wow. O sea,
Wow, bueno, cuando yo me estaba formando, yo también salía súper tarde, recuerdo yo de las clases, tipo 10:30, lo más tardar. Suerte que yo tenía muchos compañeritos que tenían vehículos y sus padres amablemente me llevaban hasta mi casa. Privilegiado el No, niño. de verdad, siempre he tenido la suerte de caer en gracia y yo le agradezco mucho a cada persona que me dio un aventón, una bola, Sí. la cola, hasta mi casa, porque realmente no sabía que el baile me iba a llevar tan lejos, me iba a dar tantas oportunidades. Y al principio yo lo hacía por hobby, lo hacía Ujú. por un escape, como lo dije al principio. Entonces, Pentagrama fue el que te dio estas oportunidades de, digamos, que entrar a la parte profesional, Comercial. Ajá. Sí. comercial laboral, pues, Sí. con los trabajos, con bailar con artistas, con las competencias también. Ah, sí. Ay, mi temporada de las competencias es algo que voy a recordar para toda la vida. Sí. O sea, ¿te gusta competir? Sí, por supuesto, soy súper competitivo. Ay, yo tengo sentimientos encontrados con la competencia. El proceso es duro, señores, y a veces cuando Ah. no tienes los resultados que quieres es frustrante, pero a mí me encanta competir, me fascina el tema de las competencias. ¿Y o sea, cómo es tu preparación a la hora de formar equipo? O sea, ¿tú más que eras como coreógrafo o eras parte del crew, del grupo que Con iba a Pentagrama presentar? tuve la oportunidad de vivir esas dos facetas, Ok, porque competíamos en el grupo de adultos profesionales, ahí bailaba, ok. pero también llevábamos a los grupos juveniles, infantiles a competir, y en esa parte ya pasaba a ser coreógrafo. Entonces, como vivir lo mejor de los dos mundos en la misma competencia. Claro, qué nervio. Claro, el entrenamiento es fuerte porque evidentemente aparte de tu propio entrenamiento, tus ensayos y todo, tienes que tener la mente clara, descansada para crear, para montar, para dirigir, para... Tú Bueno, sabes. yo no soy bueno, tú eras de Caracas, allá en Venezuela, yo era de Maracay, Cagua, y Pentagrama era muy sonado, Ajá. ¿sabes? Entonces, sí, era muy reconocido y tuvo muchas victorias en, en todas las competencias Muy humildemente, sí. que asistía. O sea, tenían renombre porque Sí, yo no conocía Caracas, o sea, en el sentido del mundo artístico en Caracas, pero claro. cuando ya, digamos que si uno empieza a hacer esta parte más comercial, a trabajar a empresas de entretenimiento nocturno, ya uno empieza a conectar con otros bailarines y se da cuenta, bueno, me di cuenta yo que hay otras academias, como en caso de esa. Tus estudios académicos. Entonces, tú terminaste, tú te diste tu break de salida del liceo, del bachillerato, te dedicaste a la danza y luego empiezas a estudiar administración, empiezas a Tributario. estudiar administración tributaria. ¿Cómo llegas a eso? Tenemos, para explicarte esto, tenemos que volver otra vez atrás. El tema de que siempre es los varones no bailan, esto no es una carrera, si del arte no se vive, los bailarines se van a morir de hambre. Claro. Mira, no, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ajá, todos los prejuicios. Entonces, Hoy papá, y estoy viviendo. Total. pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Realmente, apenas yo salgo, mi visión en ese momento de una manera muy madura, porque yo también salí de 16 años, Claro, entonces es como que yo quería estudiar arte, pero yo no me especializaba en qué área, yo decía, yo quiero estudiar artes. Ok, O sea, gracias a Dios en cierta parte no. O sea, bellísima la carrera, pero no. Porque me di cuenta años después que no iba a ser esta mi parte. exacto. Entonces, ¿qué pasa? Por complacencia, había que sacar otra carrera primero. Entonces, ¿qué pasa? Mis hermanas anteriores, todas son administradoras también. Y la que era más contemporánea conmigo, ya ella estaba estudiando administración tributaria. Y fue así como que, ay, bueno, voy a estudiar lo que está estudiando mi hermana y en el Para- mismo lugar y todo igual y ya. O sea, Exacto. fue como acá así, seleccionar así. Wow, o sea, ya fin, di como, ¿ves? O sea, no contemplaste otra opción, nada. Qué No, yo quería fuerte. arte. No, Wow. literal fue así. Y fue como que casi que mi hermana es que, mira, tus trabajos de tal semestre me los vas pasando. Bueno, sí, realmente. Y si te pudiste graduar de esa carrera. Sí, claro, sí. Bueno, y la tuviste allí como que Pero papá, ese es mamá, como aquí está. el título de la pared, Ajá. el que se guinda. Ya toma mamá, papá, aquí está, no les debo nada. Correcto. Qué fuerte. Pero me gusta, realmente. Eso es muy valiente. Yo lo veo muy valiente en estudiar algo Ujú.
como que dárselo a tus padres o tener ese respaldo allí. Sí, porque sí, al final Al se puede final- sacar provecho de alguna manera con lo que se está haciendo. Sí. Mira, yo te digo algo. En ese momento uno no lo ve y no lo nota, porque también tú estás en esa época medio de rebeldía que no No. entiendes por qué te aconsejan eso, porque realmente fue un buen consejo. Sí, pero aparte que también uno está muy joven para tomar una decisión, como lo dije en el podcast Tan anterior, importante. que, exacto, algo que va a marcar toda tu vida, exacto, como que ¿qué voy a hacer para el resto de mi vida? Ah, voy a estudiar esto. Sí. Y a lo mejor no eres tan bueno. Yo siempre he dicho que Que uno tiene vuelve- que buscar hacer en lo que a uno le gusta, porque a uno Sí. le va a resultar más fácil y le vas a sacar mayor provecho. Pero Te es apoyo, complejo, sí, te es apoyo, complejo, amigo, porque por eso. nada te garantiza de que seas médico y tengas una buena posición. Correcto, O correcto. sea, Es que yo pienso que la estabilidad y la buena posición te la va a dar más allá de tu carrera, te lo va a dar es tu conocimiento y tu habilidad con lo que hagas. O sea, porque de nada sirve que, por ejemplo, seas un doctor, pero si no lo sabes aplicar, que si no tienes esa habilidad, que si no tienes esas ganas de hacerlo, no tienes esa disciplina para hacerlo, porque muy probablemente entonces no vas a ser un buen doctor. claro, exactamente. Mira, ¿y cómo fue ese proceso de venirse, de llegar acá a República Dominicana? O sea, ¿cómo se dio esa situación? Impulso, también lo reconozco. Esa fue mi decisión más impulsiva del mundo. Impulsiva, amigos, o sea, yo paré carrera, todo, o sea, porque posteriormente, por fin empecé a estudiar parte de lo que quería estudiar y yo entro en la Universidad de las Artes Ok. a estudiar gestión y producción cultural, mención danza. Ay, perfecto. Entonces, luego sale la oportunidad, vámonos para allá. Y yo, ay, bueno, sí, vámonos un semestre, o sea, me voy 6 meses, no pasa nada. Típico, todo Sí, decimos vámonos, así. yo paro el semestre una Yo vez. dije, voy un año y vuelvo. Son 10. 10. Literal son 10. Entonces, bueno, esa carrera sí realmente está frenada. Espero en algún momento y que estoy seguro que en algún momento la pienso terminar. Pero por ahora no hay planes. No Claro. los hay, no existen. ¿Qué pasa? Éramos como un grupo de amigos que decidimos como que vámonos allá esta temporada, algo así. Y fue como que hicimos un show. Ay, mira, compramos los pasajes. Boom. O sea, fue Ok. así como todo así, a lo loco. Quiero que sepas que la noche antes de yo venirme a este país, yo no había hecho maletas. Wow. O sea, fue Te lo una tomaste así súper relajado. fue una locura. Es que yo estuve a punto de ni siquiera llegar. Por eso te digo, fue una decisión súper impulsiva en ese momento. Fue así. Yo había dicho, ya no voy. No voy, pierdo pasaje, no importa, ya no voy. Claro. Entonces, nada. Al final, mis amigos, vamos, que sí, que no, que esto, que no. Me paré como a las 5 de la mañana, armé maleta, metí lo que pude, me fui al aeropuerto y Me me dice, vine. mamá, me voy. Ya vuelvo dentro de un mes. Pero no me arrepiento, está bien, estamos bien, estamos aquí. Claro, realmente. Sí, es que nada pasa por casualidad, de verdad. Todo Sí, tiene un sí, sí. propósito y qué bonito. ¿Y fue duro comenzar desde cero o realmente se te resultó fácil la movida acá en República Dominicana? Sí fue rudo, pero no lo noté tanto, porque afortunadamente desde que llegamos, como que empezamos a trabajar de una manera ya directa, como que empezamos a trabajar. Entonces, ahí no me di cuenta que iba pasando tanto el tiempo, Claro. porque también aquí hay como, no sé si tú lo has sentido, que también aquí hay como una especie de rutina que te va consumiendo rápido. Sí. Tú se hace, y cuando te das cuenta, han pasado 6 meses. Sí, Entonces y tú- yo al principio me chocaba, era que yo sentía que todos los días era viernes, sábado, viernes, sábado, viernes, sábado, viernes, sábado. Y yo, Dios mío, ¿en qué momento es Hay show lunes? todos los días. Total, o sea, se trabaja todos los días. Y entonces para mí era eso, era como celebración, Sí. era alegría. Las calles están obviamente llenas de turistas disfrutando, entonces sábado, domingo para mí todos los días. Sí, esa llegada te enamora, te atrapa de una manera que te envuelve Sí. que no te das cuenta cuánto pasó el tiempo. Totalmente. ¿Cómo se siente el cambio de estar frente al escenario a estar detrás, como productor, en tu caso? ¿O cómo diste ese paso? ¿Cómo fue esa transición de dejar de bailar a ser ahora Mira, aquí sí productor? quiero como que ir a fondo un poquito más, Vale. porque realmente yo decido empezar a hacer otra cosa, aparte del baile, sin desligarme un poquito del arte, porque sí estaba cayendo yo como en esa especie de depresión en que todos los días hacía lo mismo, el mismo show, el mismo ensayo. Entonces yo sentía que ya no estaba creciendo como bailarín. Claro. Más bien al contrario, sentía que me estaba estancando. Porque era como hacer lo mismo. O sea, yo llegué a hacer cosas como que salir a un show a bailar sin calentar. O sea, imagínate, ese tipo de irresponsabilidades a mi cuerpo que eran como... Yo decía, todo mal. Hay algo que ya no me Ya no estás llena. conectando. Sí, no, hay algo que ya no más. Entonces ahí se me da la oportunidad de comenzar a trabajar, pero como coreógrafo en el grupo.
Y eso fue lo que fue surgiendo a otro tipo de cosas. Ya después, luego, como que estuve trabajando hotelería, entonces como que estuve a cargo de toda la operación. Ok. Y ahí aprendí muchísimo. A los golpes, pero aprendí muchísimo por novato, por muchas cosas. Y ahí me di cuenta que sí se puede hacer algo bien hecho desde el otro punto de vista, el de no bailarín, pero sin desligarte del medio de la danza, ¿no? Exacto. Hay otros espacios para explorar. Sí. Hubo una temporada que sí paré por completo todo eso. Me dediqué simplemente a gerenciar un local, que era una discoteca. Y ese tiempo fue el que me hizo confirmar que eso no es lo mío. Ok. Que lo mío tiene que estar ligado al arte sí o sí. Siempre. No importa en qué parte del área del arte te estés desenvolviendo, pero tiene que estar ligado a eso. Ahí ya yo sí sentía que me desligué de bailarines, de la danza, de show, de todo. Y no estaba siendo Y feliz. al final contigo mismo, lo que te voy a decir, al final te desconectaste contigo mismo y eso es lo que te genera como que ese vacío. Y trabajar de Ujú. noche es muy agotador. Sí, agotador. Es agotador. Agotador, aparte que ahí ya no estaba siendo feliz, empecé como a descuidarme de muchas cosas que eran de mí, fue como que cada vez sentía que subía más de peso, tenía una vida como una rutina súper random, o sea, el dar despierto de madrugada, Claro. solo dormir, despertarte, comer mal, o sea, Total. estaba pasando muchas cosas en mí que ese poco de banderitas rojas iban saliendo así, por todos lados, yo no las veía. Date cuenta. Hasta que hice un viaje a Venezuela de vacaciones por una semana y me terminé quedando un mes y medio. Y fue como que no más a esto. No puedo volver a esto, no puedo regresar a esto. Me sirvió tanto ese viaje como a volver a decir, Poner los mira, pies en tierra. sí, Manuel, Y esto no eres centrarte. tú. Claro. De verdad, esto no eres tú. O sea, tienes que buscar la manera de retomar lo que te gusta. Que es ahora como lo estamos haciendo. Verdad. O sea, ya desde el lado de la producción, pero siguiendo dentro del medio, con mis bailarines, con mi show, con mi danza, con el escenario, con las luces, con lo que es lo mío, definitivamente. Sí, sí, es que es tan importante mantener una conexión emocional con, por ejemplo, con la familia, con los amigos, tener esa red de apoyo que te ayude muchas veces a volver a centrarse, porque está bien perderse. Muchas veces es Sí, importante sí. perderse para uno volver a encontrarse y despegar con mayor fuerza para dar los próximos pasos. Tal cual, Mira. de verdad, me. ¿Qué le falta a los artistas hoy en día? No me preguntes eso. Es que era una pregunta que no tenía que hacérsela porque yo sabía que, o sea, yo sé que me vas a dar una respuesta contundente. Esto es polémico. No, pero o sea, Mira. desde el amor, desde el respeto, Sí, pero sí. sí hay que tocar lo que es real, o sea, la de Sí, sí. verdad. Mira, yo te voy a decir algo, y es una realidad que es que las redes sociales nos han brindado demasiadas oportunidades, nos han logrado llegar a muchas personas, las redes sociales nos han sumado mucho a la carrera, pero las redes sociales ha sido nuestro peor enemigo también en la carrera. Sí, cuando no la sabes usar. Sí, cuando no la sabes usar y cuando también no te discernir. das cuenta Sí, exacto. de lo que estás haciendo. Porque, por ejemplo, el bailarín actual, no voy a generalizar, ojo, no voy a generalizar, pero es lo que he visto un poco más dentro de mi círculo, del el ambiente laboral a nivel de danza en el país. Es que están más pendientes de subir un contenido donde me vea bonito bailando, en donde se me haga viral, en donde voy a generar views y follow, que en ir a una clase Real. a entrenar. Ay, yo tengo sentimientos encontrados con las clases de ahorita, a nivel comercial. Sí, O sea, yo siento te que apoyo, ya sé lo que hora pasa por tu mente. una hora de clase no aprendes nada porque en 30 minutos mínimo el calentamiento Un y la preparación calentamiento física. es exigente. O sea, en claro. 30 minutos tú me vas a dar una serie de pasos como la canción que está tendencia. O sea, si yo voy a conocer al bailarín de paso que está tendencia, finísimo, porque yo lo hago porque voy a conocer a los bailarines para ver sus feedback y me he llevado, digamos que desilusiones porque hay bailarines que son un poco tímidos, odiosos, poco cercanos. Porque uno va con esa ilusión. Porque al final, la gente dice, no, vas a aprender su estilo, vas a aprender una coreografía. Sí, pero para mí eso no, Correcto. no es entrenar, da ir, no sé. Mira, y de ahí ir y piensa, y me encanta ese pensamiento que tienes, porque realmente ir a una clase no es eso. Ir a una clase, chicos, no es aprenderse una rutina de pasos con una coreografía, pasarla 3 veces y pasar al espejo el que lo hizo mejor en la clase. Gracias, gracias. Eso no es una clase. Exacto, O se sea, respeta porque es un tipo de contenido y es la parte comercial. Sí, sí se respeta, obviamente, y eso también es necesario porque eso también te brinda agilidad a la hora de agarrar coreografías O también rápidamente. oportunidades, porque puedes Por crear supuesto. contactos. Por supuesto, ese es el tipo de clase, a eso iba a llegar, ese es el tipo de clase en el que tú tienes que usar para mostrarte, pero no para aprender, no para entrenar, no para crecer. Una clase
para entrenar es muy diferente a una clase show. ¿Sí? Exacto. Es como yo voy a usar esa clase de ese coreógrafo que vino no sé de dónde, porque me gusta su estilo, porque quiero aprender cómo se mueve. Entonces yo voy a adaptar cosas de él para usarlas a mis videos, que ahí es cuando te digo que las redes sociales nos han aportado, y yo lo puedo mostrar, yo lo puedo exhibir, porque lamentablemente los castings ahora son a medida de tus redes De sociales. tu red social. Entonces, total. eso si lo usas como una herramienta me parece excelente, pero es que esa no tiene que ser tu clase de entrenamiento, porque todos los bailarines saben agarrar coreografía ya. Entonces, no te están enseñando a agarrar coreografía, te están enseñando una rutina adaptada a mi estilo de baile. Exactamente. Porque los pasos no son míos. Los Exactamente. pasos ya existen, son de todos. Entonces, yo te puedo enseñar esta rutina como lo haría yo. Y a lo mejor te gusta y tú te lo quieres aprender. Es que él mueve el cuerpo de una manera una que se ve manera, súper cool. claro. Yo lo quiero hacer así. O el Chévere. conteo súper rápido, o el estilo está fusionado. Exacto. Me encanta la gente que fusiona, bien fusionado. La gente que fusiona estilo, eso me fascina mucho. Pero ahora, si yo soy un bailarín que realmente me estoy dedicando a trabajar con la danza, y se los voy a dar ya más como consejo para que no les pase esa situación que me pasó a mí, que te sentías que estabas como retrocediendo y te estabas estancando. Exacto. Ese bailarín tiene que buscar es una clase de entrenamiento, chicos, una clase en donde se vuelva a ir atrás con el tandiu. El tandiu es algo que jamás vas a dejar de hacer como con tu carrera de bailarín. Exactamente, eso es lo primero. A volver a trabajar tu centro en las piruetas para que no hagas una sola pirueta en el show, sino que cada vez intentes que te salgan 2, 3, 4, 5 las que te salgan. Buscar tu centro, entrenar tu flexibilidad y sobre todo, y lo más importante, chicos, buscar la manera de entrenar su mente, de aprender a conocer su cuerpo, de escucharlo. O sea, hoy en día todos los bailarines estamos lesionados por muchas cosas porque dentro de nuestra formación, que fue muy buena, nunca nos enseñaron esta parte de cómo cuidar tu cuerpo. Sí. O sea, te duele la rodilla, no importa, el Eso show es debe normal. continuar. Y es total, o eso es normal, o sea, normalizarlo. Ahorita hay una página, un chico venezolano que está creando contenido que se llama Doctor Danza. Ujú. Y muy bueno su contenido, se lo recomiendo en Instagram, que habla sobre las lesiones, que habla sobre la movilidad. Y es lo que yo también estoy tratando de hacer. Yo subo mi contenido relacionado con el movimiento, con cuidarse, con... No es solamente, en mi caso, estoy subiendo contenido más acrobático que de baile, pero es eso. No es solamente aprender a hacer una coreografía o hacer un movimiento o hacer una figura, sino saber cómo estás usando tu cuerpo. Correcto. Cómo estás usando tu cuerpo para no lastimarte y que esto le pueda sacar mayor provecho con el tiempo, porque si no, tu carrera, de por sí que ser intérprete como bailarín, Ujú. es una carrera de corto tiempo. Un poco corta, sí. O sea, tú la puedes alargar un poco si realmente te cuidas. Si tú no te cuidas, te lesionas y Claro. te limitas. Te empiezas a limitar No, mucho. tú mismo le estás poniendo fin ya a Claro, tu porque ya carrera. no puedes Claro. saltar como antes, ya no te puedes subir en unos tacones, ya tú Ujú. no puedes hacer cargadas, ya tú no puedes lanzar una pierna porque la base ya se te puede ir la rodilla. O sea, hay muchas cosas que uno mismo se Sí. lleva a ese lugar, a ese punto como tal. Una frase, amigo, o algo que te haya marcado así puntual en el medio artístico, que tú le hayas sacado provecho a una situación, algún consejo, algo. Mira, creo que sí, y siempre lo repito muchísimo, y es que mi maestro de formación, Alberto Blandín, de verdad era un hombre demasiado sabio, demasiado sabio. Y él siempre nos enseñó a nosotros como que siempre tienes que ser ese bailarín que intenta hacer algo por la danza. O sea, como que no sean esos bailarines que pasaron por la danza. Ya, ¿verdad? Solamente. Total. Sí, el verdadero bailarín, el verdadero artista, o no me voy a referir solo al bailarín, el artista que de verdad está enamorado de su gremio, de lo que hace, de su área, debería de hacer siempre algo para dejar un legado, para dejar aunque sea un conocimiento, para formar a alguien, para tal vez a darle un consejo de valor a alguien, para que tú sientas que sí aportaste algo a la danza, porque nosotros, y ahora te hablo de a nivel de gestión, Ok. gestión y de producción, estamos creados para crear bailarines. O sea, somos una máquina para crear bailarines y creamos y formamos, cada vez más bailarines. Pero ahora, ¿dónde los metemos? Total. Total. Entonces, necesitamos esos bailarines que quieran hacer más por la danza, que quieran crear compañías de danza, que quieran crear escenarios, que quieran crear teatro, actividades, competencias. A mí me fascinaban las competencias, me fascina competir, soy súper competitivo. Bueno, como bailarín, ya no estás bailando, pero motívate a crear un espacio para que vayan esas generaciones a competir, crea una escuela, hacer algo por la danza. Pero con
hacerlo de la manera más profesional Por posible, eso. hacerlo de la manera correcta, porque no solo, o sea, la formación, formar bailarines es algo delicado, sí. O sea, porque si no vas a reproducir el error constantemente y no es la idea. Correcto, Entonces, correcto. También hay que eso es ser importante, cuidadosos sí. y padres, hay que ser cuidadosos en donde llevamos nuestros hijos a hacer clases. Asegurarse de que estamos llevando a nuestros hijos a que aprendan con teoría, con base, Sí. con técnica, ¿sí? No nos dejemos llevar a que solo aprendan la coreografía. He visto personas y niños chiquitos que nunca han hecho clase de baile y por las otras aplicaciones se aprenden los trends virales Total, y lo hacen. sí, Entonces, el que te monta una coreografía no te enseña. Total. Y que difícil también a la hora de montar eventos, crear esos tipos de espacios, porque primero está el miedo a que no sé si se vaya a dar. También es difícil, los inicios son difíciles, para nadie es un secreto. Montar una academia no es tan fácil. Claro. Al principio va a costar. Crear y producir eventos es costoso también. Bueno, actualmente yo estoy colaborando mucho con un compañero que tiene una productora, se llama Giancarlo. Ya, a mí espera tenerlo para aquí. Se llama Giancarlo y yo he estado colaborando mucho con él y veo cuál es la problemática real a la hora de crear eventos y crear espacios. Y no son las ganas, no es la motivación, no es parte del miedo, porque aún con miedo uno se arriesga Sí, y lo claro. hace y uno hace hasta lo imposible porque todo salga bien, sino que hay que empezar a educar también a las marcas, hay que empezar a educar al público, Al área. Sí, chicos, realmente hay que ayudar a las personas que tienen esta iniciativa de crear eventos a ayudarlos en lo que se pueda, con patrocinios, con publicidad. Chicos, hasta repostear una historia en las redes sociales es lo más importante que se puede hacer, porque de nada sirve que también tú tengas las personas que quieran hacerlos y no está ese apoyo. A los mismos bailarines, o sea, chicos, consuman danza. Si hay un evento de danza o de baile, una competencia, vayan, compren su entrada, adquiéranlo, apoyen a esas generaciones. El año pasado que hicimos la primera edición de la competencia grupal, amigo, de la calidad de baile que tenían las agrupaciones infantiles y juveniles. Sí, o sea, total. había un nivel, mira, te lo cuento y mira, había un nivel, agrupaciones con técnica, con energía, con fuerza. Y yo decía, ¿dónde está todo el gremio de los bailarines viendo esto? ¿Sí? ¿Dónde tienen que venir a ver esto para que su ego se dosifique también, para que aprendamos de todas las personas? Nosotros podemos aprender de esas niñas que se subieron ahí sin experiencia, primera vez que competían, que se subían a un escenario con esos nervios, que estaban las pobrecitas asustaditas. Y cuando tú las... trabajo. Pero es que cuando las veías allá arriba bailando, eran unas bailarinas profesionales. Y yo decía, no, Dios mío, esto... ¿Por qué no se hace más de Porque esto? no hay más movimiento. Sí, eso, y como te lo estoy diciendo, al principio va a ser difícil, pero Sí. yo le aplaudo la iniciativa tanto a él como a Néstor. Bravo, Giancarlo y Néstor. Porque realmente no es fácil. O sea, yo sé que no es fácil comenzar un proyecto, sé que no es fácil mantenerlo, educar, como tú estás diciendo, la zona como tal. Claro. Esta zona está, digamos que todavía naciendo, y promover esta parte cultural. Qué bonito que ellos sean los primeros. No los primeros, que sean parte. Que sean parte, sí, del correcto. proceso. Que Porque sí hay muchas, siempre, o sea, siempre han existido academias, siempre hay personas apostando a esto, y sí, poco a poco se le van a ir sumando, estoy seguro de eso. Sí, yo también pienso que obviamente también hay que empezar como a adaptar la mente a las personas, a ir acostumbrándolas que este Claro. tipo de eventos también funcionan, y así es la única manera que vamos a lograr que los padres entiendan que la danza puede ser una carrera, que los padres entiendan que sí se puede vivir del arte, que apoyen a sus hijos cuando les dicen que quieren ser artista, bailarín, músico, cantante, pintor, lo que sea, porque sí se puede vivir de la danza, sí se puede vivir del arte en general, solo que se necesita unos padres que apoyen, una comunidad que los ayude a que ellos puedan crecer, Respaldo. buena formación, y ahora el requisito indispensable ya, la disciplina de esa persona. Total. Y el artista nace con eso. Sí, O sea, es con verdad. esa disciplina de querer mejorar, de querer hacerlo. Y es porque hay un placer, hay un disfrute a la hora de hacerlo. O sea, Es verdad, porque yo lo estar que- en un salón, como te digo, más de 5 horas sudando con mis amigos, saltando, brincando.
para mí no es parte bonita de mi adolescencia. Y nadie lo va a entender. Total, Solo lo entiende el que lo vivió. Para mí viví momentos increíbles y creé vínculos espectaculares que Sí. por hoy mantengo todavía amistades gracias a la danza. Total, es que la danza, por ejemplo, te ha pasado a ti y te puedo asegurar que a lo mejor a todos los bailarines o a todos los que fuimos bailarines en algún momento nos pasó. O sea, en la danza conseguimos a nuestra segunda familia. Total. O sea, yo tengo Total. amigos que me regaló la danza que estamos en países diferentes Total. y tenemos nuestro grupo y todos hablamos y nos enviamos nuestros memes, nos reímos y nos Total, acordamos de sí. cuando íbamos, cuando hacíamos. Y Siempre, sí, esas Espectacular. anécdotas de los viajes cuando uno... Es que yo hice hace poco con las chicas de todo. Una está en Brasil, otra está en Estados Unidos, las otras están en México, en Panamá, en Costa Rica. Son de danza. ¿viste? Todas Sí, partes, sí. Y yo también, y verlos también que están triunfando en otros lados bailando, qué increíble, de verdad que sí. De verdad que sí, a mí también me emociona, por ejemplo, cuando a veces salen estos premios súper importantes, no sé si se Ah. pueden nombrar. Sí. Ah, bueno, como Super Bowl y ese tipo de cosas. Al yo ver personas que fueron compañeros y fueron amigos y que bailaron conmigo y yo las veía ahí y yo gritaba, No- no puede ser, está ahí. Yo siento que esto, total, es que yo siento que eso es como sentirlo más cerca, Sí. sentirlo más posible. O sea, digo, ¡ah! Si esa persona que estuvo conmigo en el salón de clase está bailando en un Super Bowl, Ujú. o sea, Al si lado me de Lady esfuerzo más, Gaga. ojo, total. Yo digo, y yo siempre lo que digo, si me esfuerzo más, puedo llegar allí. Porque obviamente Sí, es sí, esto, claro. trabajo duro. No es que las cosas se ganan por ser bonito, algunas veces sí. Pero sí, el trabajo Sí, duro sí. te va a llevar lejos. Sí, O amigo, sea, a eso te digo, la disciplina es la base. La Ujú. constancia. La base es más importante. ¿Algún consejo que quieras darle a ese nuevo artista o a los padres, como lo has mencionado muchas veces, Ujú. para dar ese paso que no se atreve aún a despegar? Bueno, yo pienso que como ya hablamos de ese tipo de consejos hacia los padres y cómo Ajá. apoyar a sus hijos, yo creo que ahora mi consejo va dirigido directamente a ese bailarín, a esa bailarina que sí lo quiere hacer, que no sabe cómo llegarle a sus padres, que no sabe cómo romper esa barrera. Por ejemplo, en mi caso, como que los varones no bailan, este tipo de cosas. Si de verdad ustedes sienten que eso es así, hablen con sus padres, siéntense con ellos, explíquenle por qué lo quieren hacer. Que les den la oportunidad de experimentarlo, de decir, bueno, dame un plazo de tiempo para yo probar, para ver cómo van las cosas. Y estoy seguro que cuando los vean que están entregados, que están disciplinados, que mejoraron en el colegio, que mejoraron con sus clases, que ahora son más ordenados, que se levantan y tienden su cama, que los papás definitivamente se van a dar cuenta que el cambio fue positivo y ahí sí los van a apoyar abiertamente. De verdad que sí. Gracias, Manu, por tu tiempo, gracias por la plática, de verdad era algo que yo quería hacer desde hace rato. Y yo cuando te escribí, bueno, ojalá que me diga que sí, ojalá que me diga que sí, porque sé que la mantienes súper ocupado y que hayas abierto tu espacio, No, tu amigo. agenda para estar No, aquí. amigo, y de Muchas verdad, más bien gracias. te lo digo yo, más bien gracias por la invitación. Me siento honrado de verdad de poder sentarme aquí a hablar contigo sobre todo esto. No sé si a lo mejor para alguien le sirve algún consejo Sí, o claro. algún ejemplo o una motivación, pero bueno, aquí estamos y Y que se seguiremos repita. trabajando y haciendo cosas por Sí, la y danza. que se repita. Que Por se supuesto, repita por favor. nuevamente, porque esta es la primera temporada del podcast. Este es el episodio número 5. Así que suscríbanse, denle like, compartan, porque eso es lo que me va a ayudar a mí a crear esta bonita comunidad. Y así todos juntos vamos a ir creciendo, porque vendrán cosas como para todos, ¿sí? Entonces, la segunda temporada, tercera temporada, espero tenerte Sí. nuevamente, pero Todas las que desde quieras. otro formato, otro estilo, un poco más picante. Ah, me parece muy bien. Esa me gusta, esa me gusta. Sí, sí. Gracias, amiguito. Ok, Abrazo, amigo. o sea, la miniatura. ¡Ah! Bloopers. Sí, total, lo amo. Una foto para la miniatura, sí. ¿A cuándo aquí o aquí? En este.